Décima disposición del corazón: la comunión. La Iglesia naciente, el corazón que reconoce en cada hermano un hijo del mismo Padre. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os amáis unos a otros. Juan 13:35. La historia de Dios. Desde el comienzo de la creación, el designio del Padre nunca fue salvar hombres aislados, sino formar una familia donde todos pudieran vivir como hijos en comunión con Él y como hermanos entre sí. Cuando creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, los llamó a participar de una misma vida y de un mismo amor. El pecado no solo rompió la relación con Dios, también hirió profundamente la fraternidad. La desconfianza sustituyó a la comunión. La competencia ocupó el lugar del servicio. El miedo dio paso al dominio. Y el primer fruto visible del corazón separado del Padre fue la ruptura entre los hermanos. Sin embargo, Dios nunca renunció a su proyecto. Llamó a Abraham para formar un pueblo, liberó a Israel para caminar con él como un padre con sus hijos. Entregó la ley para custodiar la comunión. Envió a los profetas para recordar que el culto solo es verdadero cuando va unido a la justicia, la misericordia y el amor fraterno. En María comenzó a nacer la nueva humanidad abierta completamente a la voluntad de Dios. En Jesucristo, el Hijo Eterno reunió nuevamente a los hombres alrededor del Padre y les enseñó una forma nueva de vivir. No los llamó servidores, los llamó amigos, los hizo hermanos. Les enseñó a dirigirse a Dios diciendo: Padre nuestro. Toda su vida fue una escuela de comunión. Compartió la mesa con pecadores y justos. Acogió a los pequeños, perdonó a los que habían caído, lavó los pies de sus discípulos, lloró con los que sufrían, se alegró con quienes recuperaban la esperanza. Y antes de entregar su vida, elevó al Padre una oración que resume el deseo más profundo de su corazón: que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Juan 17:21. La unidad de los discípulos no era un simple deseo humano, era la continuación visible de la comunión eterna del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de la resurrección y de Pentecostés, esa oración comienza a hacerse realidad. El Espíritu Santo reúne a hombres y mujeres de diferentes pueblos, lenguas, historias y condiciones. Ya no viven unidos por intereses comunes, ni por afinidades personales, ni por un proyecto humano. Viven unidos porque todos han sido alcanzados por el mismo amor del Padre. Así nace la Iglesia. Antes que una institución, antes que una organización, antes que una estructura, la Iglesia nace como una comunión de corazones transformados por la gracia. Los primeros discípulos perseveran en la enseñanza de los apóstoles,
en la fracción del pan, en la oración y en la vida compartida. Se preocupan unos por otros, comparten lo que poseen, sostienen al débil, acompañan al que sufre, celebran juntos la acción de Dios. Y cuando aparecen nuevas necesidades, los ministerios brotan naturalmente como expresión del amor que desea servir mejor. La comunidad no existe para sostener los ministerios. Los ministerios existen para custodiar y hacer crecer la comunión. Esta es la gran novedad del Evangelio. El Padre no reúne simplemente creyentes, forma una familia, y cada hermano se convierte en un signo vivo del amor con que Dios cuida de sus hijos. La revelación del corazón. El corazón humano ha sido creado para la comunión. Ninguna persona puede alcanzar la plenitud viviendo encerrada en sí misma, porque el hombre no ha sido creado a imagen de un individuo aislado, sino a imagen del Dios Trinidad, que es comunión eterna de amor. Cuando el Espíritu Santo habita verdaderamente en el corazón, comienza a transformar también la manera de mirar a los demás. El otro deja de ser un extraño, deja de ser un competidor, deja de ser alguien útil o inútil para mis proyectos. Comienza a ser reconocido como un hijo profundamente amado por el mismo Padre que me ama a mí. Entonces la caridad deja de ser una obligación moral. Se convierte en la expresión natural del corazón nuevo. El discípulo aprende a acercarse a cada hermano con la misma delicadeza con la que Cristo se acercaba a quienes se encontraba en el camino. Antes de hablar, escucha. Antes de corregir, acoge. Antes de enseñar, comparte el dolor y la esperanza del otro. Su primera preocupación ya no consiste en preguntar qué hace el hermano. Pregunta cómo está. Pregunta si necesita algo. Pregunta cómo puedo colaborar con la obra que Dios ya está realizando en su corazón. Así nace la verdadera fraternidad cristiana, no desde la afinidad de caracteres, no desde intereses comunes, no desde una organización eficiente, sino desde la certeza de compartir una misma afiliación. Cada encuentro se convierte entonces en un lugar sagrado. Cada hermano es recibido como un don. Cada necesidad es una oportunidad para amar. Cada alegría es celebrada como propia. Cada sufrimiento deja de ser ajeno. Esta es la 10ª disposición del camino del corazón. El discípulo descubre que permanecer en el amor de Cristo significa aprender a amar como Él ama. Y el mundo comienza a reconocer la presencia del resucitado no solo por las palabras de los cristianos, sino por la forma en que se cuidan, se sirven, se perdonan y se entregan unos a otros. Porque donde la caridad se hace vida cotidiana, el reino de Dios ya está presente y la Iglesia vuelve a transparentar el rostro de la gran familia que el Padre soñó desde el principio de la creación. Cristo lleva a plenitud esta etapa. Jesús no vino únicamente a reunir personas alrededor de una misma enseñanza. Vino a hacer posible una comunión completamente nueva.
Durante siglos, el pueblo de Dios había aprendido a caminar unido por una misma alianza, una misma ley y un mismo culto. Pero en Cristo esa unidad alcanza una profundidad inimaginable. Ya no se sostiene solamente por una historia compartida, se sostiene por una misma vida. Jesús lo revela con una imagen de extraordinaria sencillez. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Juan 15:5. La comunión no nace del esfuerzo de los sarmientos por permanecer unidos entre sí. Todos permanecen unidos porque viven de una misma savia. Del mismo modo, la Iglesia no encuentra su unidad en la organización, en la eficacia pastoral o en la afinidad de quienes la forman. Su verdadera unidad nace de Cristo. Él es el corazón del que todos reciben la vida. Por eso el discípulo descubre que amar al hermano no consiste únicamente en hacer el bien. Consiste, ante todo, en reconocer en él la misma vida de Cristo. Cada encuentro deja de ser un acontecimiento casual. Se convierte en un lugar santo donde el Señor continúa haciéndose presente. Cada hermano es recibido como un don confiado por el Padre. Cada conversación se convierte en una oportunidad para escuchar la acción silenciosa de Dios. Cada herida es acogida con respeto. Cada alegría se celebra como propia. Cada necesidad despierta espontáneamente el deseo de servir. Así comienza a cumplirse la oración de Jesús. Que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Juan 17:21. La comunión cristiana no consiste en pensar todos igual, ni en tener los mismos dones, ni en desempeñar las mismas tareas. La unidad nace de compartir una misma afiliación y de dejarnos conducir por un mismo espíritu. Por eso las diferencias dejan de ser motivo de división, se convierten en una riqueza puesta al servicio del bien común. Cada carisma encuentra su lugar. Cada vocación descubre su sentido. Cada ministerio deja de buscar protagonismo para convertirse en servicio humilde a la comunión. Cristo revela así que la verdadera fecundidad de la Iglesia nunca dependerá principalmente de la cantidad de actividades que realice, sino de la calidad del amor con que sus hijos viven unidos al Padre y entre ellos. El mundo podrá discutir nuestras palabras, podrá ignorar nuestros proyectos, pero difícilmente podrá permanecer indiferente ante una comunidad donde las personas se aman con la misma ternura con que Cristo las ama. La Iglesia continúa esta pedagogía. Desde Pentecostés, la Iglesia ha custodiado este misterio de comunión como uno de los tesoros más preciosos que ha recibido del Señor. Los primeros cristianos comprendieron que anunciar el Evangelio no consistía únicamente en transmitir unas verdades de fe. Consistía en ofrecer al mundo la experiencia concreta de una familia donde cada persona era acogida, escuchada, amada y acompañada.
Por eso perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la fracción del pan, en la oración y en la vida compartida. La Eucaristía ocupaba el centro de su existencia porque allí aprendían que todos recibían un mismo cuerpo para convertirse ellos mismos en un solo cuerpo. La comunión sacramental se prolongaba, naturalmente, en la comunión fraterna. Nadie quedaba solo. Nadie era considerado extraño. Nadie sufría sin encontrar un hermano dispuesto a caminar con él. La Iglesia continúa hoy esta misma pedagogía. Cada parroquia, cada comunidad, cada familia cristiana y cada pequeño grupo de discípulos están llamados a convertirse en lugares donde el Evangelio pueda contemplarse antes incluso de ser explicado. La primera pregunta nunca debería ser ¿qué sabes? Ni siquiera ¿qué haces? La primera pregunta del discípulo es siempre ¿cómo está tu corazón? Y después, ¿cómo puedo colaborar con la obra que el Padre ya está realizando en tu vida? Esta es la pedagogía propia de la escuela del corazón. No formar comunidades centradas en sus actividades, sino comunidades que aprendan a contemplar en cada hermano a un hijo infinitamente amado por el Padre. Cuando esa mirada se hace habitual, la caridad deja de ser una tarea añadida, se convierte en el modo natural de vivir. Y entonces la Iglesia vuelve a ofrecer al mundo el mismo testimonio que conmovía a quienes contemplaban a los primeros cristianos. No solamente anunciaban el amor de Dios, lo hacían visible. Discernir el propio corazón. Permanece unos momentos en silencio delante del Señor. No busques responder rápidamente. Deja primero que sea Él quien mire tu corazón. Después, pregúntate con sencillez: ¿vivo la fe como una experiencia profundamente personal o como una verdadera vida de comunión con mis hermanos? Cuando me encuentro con otra persona, mi primera actitud es escuchar su corazón o expresar inmediatamente mi opinión. Reconozco en cada hermano, especialmente en el más pobre, en el que piensa distinto, en el que me cuesta comprender o en el que me ha querido, a un hijo infinitamente amado por el mismo Padre. Me alegro sinceramente de los dones y de las alegrías de los demás como si fueran propios. ¿El sufrimiento del otro encuentra espacio en mi corazón o permanezco indiferente ante él? Cuando pregunto ¿cómo estás?, ¿lo hago por verdadera caridad o solamente por cortesía? Sé detener mi jornada para preguntar también ¿necesitas algo?, y dejar que esa misma respuesta transforme mis prioridades. Mi presencia ayuda a construir comunión allí donde vivo, en mi familia, mi trabajo, mi comunidad y mis amistades, o sin querer contribuye a la división, al juicio o a la indiferencia. Permanece un momento contemplando el rostro de las personas que el Padre ha puesto en tu camino durante estos días. No las recuerdes desde sus errores, míralas como Cristo las mira. Pide la gracia de descubrir la obra silenciosa que Dios
ya estás realizando en cada una de ellas y pregúntale humildemente: Padre, ¿cómo quieres que colabore hoy contigo en la vida de este hermano? Un gesto para esta semana. Durante esta semana, elige o mejor, permite que Dios mismo sea quien, en tu quehacer del día, te llame a compartir con una persona. Será un encuentro inesperado, no forzado, simplemente sucede sin ninguna pretensión. No busques nada, no intentes resolver nada. Haz algo mucho más sencillo y, quizá, mucho más difícil. Detente, escúchala, pregúntale con verdadero interés: ¿cómo estás? Y permanece disponible para escuchar su respuesta. Después pregúntale: ¿necesitas algo? Si puedes ayudar, hazlo con discreción y alegría. Si no puedes resolver su necesidad, permanece a su lado, ora con ella si es oportuno y ofrécele tu tiempo. Al finalizar el día, vuelve al silencio de la oración y presenta al Padre los rostros de todas las personas con las que te has encontrado. Da gracias por ellas. Pide perdón por las veces en que no supiste reconocerlas como hermanos y entrega nuevamente tu corazón diciendo: Padre, enséñame mañana a amar un poco más como ama a tu Hijo. Oración. Padre Santo, gracias porque me has llamado a formar parte de tu familia. Antes de cualquier misión, antes de cualquier ministerio y antes de cualquier servicio, me has regalado la alegría de ser hijo tuyo y hermano de todos aquellos a quienes tú amas. Haz que nunca olvide que cada persona que encuentro lleva grabada en lo más profundo de su corazón tu imagen. Purifica mi mirada para reconocer en cada hermano un lugar santo donde tú ya estás obrando. Líbrame del juicio apresurado, de la indiferencia y del orgullo que me hacen pasar de largo ante las necesidades de quienes pones en mi camino. Concédeme un corazón humilde que sepa escuchar antes de hablar. Un corazón paciente que sepa acompañar antes de corregir. Un corazón compasivo que sepa compartir antes de exigir. Que tu Espíritu Santo me enseñe a vivir la caridad sencilla de los primeros discípulos. Que aprenda a preguntar con verdad: ¿cómo estás? Y que tenga la disponibilidad de responder con generosidad cuando escuche: necesito de ti. Haz de nuestra comunidad una verdadera familia donde todos puedan sentirse acogidos, escuchados, amados y llamados. Que quienes se acerquen a nosotros no encuentren solamente personas religiosas, sino el rostro vivo de Cristo reflejado en la comunión entre los hermanos. Y que, permaneciendo unidos a tu Hijo, el mundo pueda creer que tú los has enviado para salvarnos. Amén. Cada hermano que encuentro es un hijito profundamente amado por el mismo Padre que me ama a mí.